Esta ecuación diferencial, ustedes ven a continuación acá, con estas condiciones iniciales de que i en 1 nos va a quedar 1. Y la idea es encontrar primero la curva que sea solución de esta ecuación diferencial y luego hallar el mínimo absoluto de esta función restringida a esa curva. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Primero, esta es una ecuación de derivadas parciales de primer orden, así que es relativamente sencilla, se puede resolver a través de variables separables o algún método similar, por ejemplo. Lo primero que podríamos hacer sería expresar esta y' en función diferencial de y respecto de x, que esto nos va a quedar como 2x menos y sobre x. La idea sería tratar de aislar un poco las variables en cada caso, ¿sí? Entonces en este caso, en el primer paso lo que nos quedaría es, si multiplicamos x de ambos lados y multiplicamos diferencial de x de ambos lados también, vamos a tener en este caso que esto nos va a quedar como x por diferencial de y es igual a 2x menos y por diferencial de x. ¿Sí? Eso sería un poco el primer paso. Entonces, esto, ¿sí? Una forma también de que se puede trabajar sería pasar esto a una ecuación diferencial exacta. De este estilo, fíjense. Vamos a restar este término de ambos lados, o este término es lo mismo, ¿sí? Entonces la ecuación que nos va a quedar va a ser 2x menos y por diferencial x más menos x por diferencial de y es igual a 0. Bueno, ¿qué forma tiene esto? Esto tiene una forma de la siguiente manera. Tenemos dos funciones, p, que es función de xy, y otra que es q, en función de xy, y la suma nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Esto sería p y esto sería q. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cada caso? Fíjense qué pasa cuando hacemos las derivadas parciales cruzadas. ¿Sí? En este caso, si hacemos p derivada parcial respecto de y luego hacemos la derivada parcial respecto de q, ¿sí? En este caso, fíjense que ambas van a valer en este caso menos 1 y en este caso esta derivada para respecto de x también va a valer menos 1. Entonces en este caso ambas son iguales. ¿Okay? Entonces vamos a ver la función potencial que defina estas dos variables. Esto se halla integrando cada una de las dos. ¿Okay? Entonces para p, ¿sí? En función de x y va a ser la derivada parcial de una función phi respecto de x. Recuerden siempre que en este caso estamos hablando de una función phi, ¿sí? Cuyo gradiente va a ser p y va a ser q. ¿Sí? Esto viene, digamos, en función o digamos en relación a todo lo que habíamos desarrollado en la teoría al principio, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 2x menos y de la misma forma q en función de x y, que es la derivada parcial de phi respecto de x, que en este caso nos va a quedar como menos x. Y esto, para encontrar la función original, es lo mismo de antes. Integramos una y luego la otra la derivamos respecto de la variable que falta para encontrar la constante correspondiente. Vamos a empezar por esta, podemos empezar por cualquiera, ¿no? Pero empecemos por acá. La derivada de phi nos va a quedar como 2x menos y, todo esto por diferencial x. Integramos ambos lados respecto de cada variable, o sea que phi en función de x y nos va a quedar como x en este caso vamos a tener x al cuadrado menos xy más una constante en función de y, llamémosle a en función de y, ¿sí? Y esto como sigue. Fíjense en este caso, phi en función de xy nos va a quedar, ¿no? Ahora, la idea va a ser, derivamos esto respecto de x, esto nos va a quedar 2x menos y. Perdón, acá un pequeño error es. Entonces, cosas que suelen pasar, perdón. Esto nos va a quedar menos x más la derivada parcial de a respecto de y, que igualando con la componente en q que nos quedaba menos x. Entonces, esto se va con esto y a de y en este caso nos va a quedar 0, por ende a, que sería esto, nos va a quedar una constante. Llamémosle k, que es un número real cualquiera que ustedes prefieran, ¿no? Entonces, phi en función de xy finalmente nos va a quedar como x al cuadrado menos xy más la constante k correspondiente a los números reales que habíamos dicho al principio. ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Una vez que tenemos todos los elementos, esto es una solución de la ecuación original. Entonces de acá podríamos definir, supongamos, si nosotros hemos dicho que la suma de ambas era igual a 0, entonces vamos a tener x al cuadrado menos xy más k es igual a 0, lo que es lo mismo igual a menos k.
Con lo cual, si despejamos y, haciendo todas las cuentas y todo esto, nos va a quedar x al cuadrado más k sobre x. ¿Okay? Bueno, condiciones iniciales que teníamos, que y en 1 nos va a quedar 1. Eso es útil porque reemplazándolo en la ecuación original vamos a tener todo, digamos, lo que necesitamos para la constante k, que en este caso k nos va a quedar 0. ¿Sí? Entonces la curva y nos va a quedar x al cuadrado más 0 sobre x, que nos va a quedar directamente y es igual a x. ¿Okay? Ahora la idea es, en el punto B, hallar el mínimo absoluto de esta función de f de xy, que nos va a quedar, f de xy nos quedaba como x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado con esta restricción. Entonces, lo que deberíamos hacer sería parametrizar esta restricción, ¿sí? Y tratar de buscar una forma se puede hacer con los mínimos de Lagrange, pero con los multiplicadores de Lagrange, perdón, pero si no es lo que la cátedra usa, vamos a usar otra forma, vamos para tratar de entender un poquito la idea, ¿sí? Entonces, fíjense, si parametrizamos esto, si es igual a x, buscamos un parámetro t común. Entonces, si x es igual a t, y va a ser igual a t también. Es una recta, ¿sí? La recta de la función identidad directamente, ¿no? Entonces, cuando hacemos f compuesta con esta curva, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar es t menos 2 al cuadrado más t cuadrado. Si desarrollamos este término, esto nos va a quedar 2t cuadrado menos 4t más 4. Ya pasa a ser una función de una sola variable, ¿no? Entonces, en este caso, como es una sola función de una sola variable, para buscar los puntos críticos, ¿sí? Basta con derivarla y tratar de encontrar la derivada, digamos, de 1, que cuánto nos va quedando, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, la derivada de f respecto de t, esto nos va a quedar 4t menos 4. Tenemos que buscar cuáles son los puntos con derivada 0, ¿sí? Entonces fíjense, 4t es igual a 4, por ende t nos va a quedar 1. Entonces en t igual a 1 es el único punto crítico. Entonces c de t, que nos había quedado como tt, el punto, ¿sí? con el punto crítico va a ser 1, 1, que es el punto que queremos buscar. Tenemos que ver la segunda derivada, si es máximo o si es mínimo. Entonces calculamos la segunda derivada, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar 4. Es positivo, con lo cual es un mínimo, y en este caso es un mínimo absoluto, ¿sí? De relativo primero y después absoluto, porque estamos hablando de una parábola, digamos, y estamos calculando el vértice de esa parábola, ¿sí? Entonces, para entender un poco la idea, ¿sí? Fíjense, nosotros qué es lo que habíamos calculado, o sea, nuestro z original, ¿sí? Para entender un poco la gráfica, ¿qué era nuestro z original? Era x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado. O sea, estamos hablando de un paraboloide de centro 2, 0. O sea, el centro está acá, 2, 0 para x. Estamos hablando, este sería el vértice de la parábola aproximadamente. Y nosotros nos movemos en la recta, que es c de t igual a de tt, que es la recta igual a x. En el plano sería esta recta que ustedes ven acá. Y lo que estamos viendo, en este caso, ¿sí? Sería ese corte de esa curva, es esta parábola pequeña, y acá es donde estaba el punto, ¿sí? En este caso, acá no se llega a apreciar por la escala del dibujo, pero ese es el punto que estamos calculando al principio, ¿sí? Si lo reemplazamos en la función original, ¿sí? Z en función de 1, 1, ¿cuánto nos va a quedar esto? 1 menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que en este caso nos va a quedar 2. Y ese es el punto mínimo de esta función. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.